El Fiat 500, uno de los modelos más longevos en la historia del automóvil, celebra más de 66 años de historia. Un coche que comenzó como un modesto utilitario en Italia, pero que con el tiempo se convirtió en un icono mundial de diseño, estilo y funcionalidad. Hoy vamos a recorrer la increíble historia de este coche que, desde sus humildes orígenes hasta su versión eléctrica moderna, ha conquistado a generaciones de conductores. Bienvenidos al viaje de un verdadero ícono. Y de hecho, aunque digamos el Fiat 500 clásico que todos conocemos surgió en 1957, la historia del Fiat 500 no inició en los años 50, nació de perdido como unos 20 años atrás, en los años 30, y en su momento era llamado Topolino. Ah, caray, ¿ese no es el nombre de Mickey Mouse en italiano? Pues sí, sí lo es. Y a lo mejor tiene cierta relación, pero no vamos a hablar de eso. Inició con el Fiat 500A. Este pequeño coche bautizado como el ratón de Disney, de hecho sí tiene que ver. Fue bautizado así por sus líneas compactas y pequeñas, además de que también eran redondeadas. Fue un éxito comercial en toda Europa. Nació como una respuesta a la necesidad de un coche asequible para las masas. Fíjate que es una historia muy similar al del Volkswagen Bocho, porque digamos fue lo mismo que se buscó de hacer un coche compacto y accesible, pero en vez de Italia, en Alemania. Bueno, muy bien, continuemos. El Topolino cosechó ventas de más de 520 unidades. Fue la base de lo que sería el futuro de los coches compactos. A pesar de ser un coche pequeño, ofrecía espacio para 4 personas. Bastante, pues era lo suficiente que se necesitaba en aquella época. Y una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Y sí, ya sé lo que vas a decir. El coche de 4 puertas de mi mamá da más que eso. Ya sé, pero cállate. Esto eran otras épocas. Eso en su momento era mucho. Fue un récord, te lo aseguro. Así que cállate. Pero el verdadero hito llegó en 1957. En ese año Fiat presentó oficialmente el nuevo Fiat 500 moderno. Con un diseño revolucionario y medidas sorprendentes, tan solo 3.5 metros de largo, este pequeño ofrecía nuevamente 4 plazas y un motor de tan solo 2 cilindros con 13 caballos de fuerza. Interesante. Bueno, de hecho creo que el BMW iZ tenía tan solo un cilindro. No recuerdo cuántos caballos, pero sí, ese solo era de un cilindro. Y esto hacía que ahora alcanzara una velocidad máxima de 90 km por hora. Bueno, un gran avance. Ya de 60 a 90 km por hora ya es un buen avance. Su creador fue un genio en el diseño automotriz de nombre Dante Giacosa o Giacosa, no sé italiano, ustedes corríjanme en los comentarios. Logró crear un coche económico, práctico y lleno de carácter, pero pues como ustedes saben, no todo es miel sobre hojuelas y esto al principio no fue fácil. La competencia con el Fiat 600, un mismo modelo de la familia Fiat, era uno que ofrecía más espacio y un poco más de potencia y a un precio similar de hecho. Hizo que las ventas no fueran tan altas como se esperaba. Pero ¿qué crees? Que Fiat decidió tener un as bajo la manga e hizo esto. Decidió lanzar la versión descapotable del 500, un techo simple de lona que se enrollaba, es decir, digamos que a diferencia de muchos autos convertibles donde digamos la lona cubre todo el techo, este nomás cubría digamos la parte de arriba y las ventanas se conservaban igual. Nada más que a la hora de descubrirlo, la lona se enrollaba hacia atrás. Le dio nueva vida al modelo y convirtió al 500 en un coche icónico en Italia y ahora en toda Europa.
Qué tristeza que en su momento no llegó a México, hubiera sido perfecto. Durante los años 60, con eso hizo que el Fiat 500 pasara de ser un coche utilitario a un símbolo de la cultura pop. Y de hecho, a lo largo de los años, el Fiat 500 se consolidó en diversas ediciones especiales y versiones en su historia. En primer lugar, las versiones deportivas Abarth, que elevaron el rendimiento y la velocidad del coche, convirtiéndolo en un modelo competitivo en carreras. Imagínense una carrera así, en un rally, donde esté por un lado Volkswagen con un bocho, Mini con un Mini Cooper y pues el Fiat 500. Además, Fiat amplió la gama con el 500 Giardiniera, una versión familiar que ofrecía más espacio, pero siguiendo con la idea de que fuera pequeño y que pues fuera, es así, para que siguiera siendo compacto. Y a lo largo de las décadas el modelo fue evolucionando para mantenerse vigente, pero lo bueno es que nunca de los nunca perdió su encanto original. Pero una vez más, las buenas historias tienen un principio, tienen un declive y tienen un final. Y aquí vamos a hablar del final del Fiat 500. Vamos a ver por qué desapareció. En 1975, después de años de éxito, la producción del Fiat 500 original llegó a su fin. Más de 4 millones de unidades vendidas habían salido de las fábricas. Pero tristemente la competencia de modelos más modernos que estaban surgiendo en esa época, pues fue lo que estaba provocando que cayeran sus ventas y la gente le perdiera interés. Qué raro, esa misma historia pasó con el bocho, pero el 500 nunca olvidó su legado. Y es así como 32 años después de haberse despedido, en el año 2007, Fiat decidió revivir la leyenda, con un diseño completamente moderno, manteniendo el encanto de su antecesor, pero con una tecnología de vanguardia. Con Frank Stephenson delante del proyecto, el nuevo Fiat 500 regresó al mercado en plena crisis del sector automóvil. Ay, Dios mío, ¿no? Ahí fue cuando ocurrió la famosa crisis económica del 2008. Bueno, y aunque aquí hablamos del 2007, pero pues no eran épocas muy lejanas. Lo hizo con una estética inconfundible y una mecánica completamente renovada. Ahora ya no teníamos solamente 2 cilindros, ahora teníamos 4 cilindros, un gran avance. El Fiat 500 no solo se adaptó a los tiempos modernos, sino que también dio el paso hacia la sostenibilidad. Y en 2012 se convirtió en un auto vegano, sí, que no tiene nada de malo, pero pues ya saben, yo soy team gasolina a morir. Fiat presentó la versión 100% eléctrica del 500, el 500e o 500i, algo así, marcando un hito en la historia del coche urbano eléctrico. Este modelo se convirtió rápidamente en uno de los más populares en Europa y así consolidó al Fiat 500 como un símbolo de innovación y de respeto hacia el medio ambiente. Desde entonces el Fiat 500 no ha dejado de sorprender, con versiones como el 500 Cabrio, el 500L, heredero del Giardiniera, y el 500X, que se adapta a la moda de los SUVs. El 500 sigue estando presente en cada rincón del mercado automovilístico. Y aunque he de confesar que yo no soy tan fanático de camionetas, esas se las dejo mejor a las señoras. La neta debo confesar que, digamos, la idea que creo que tuvieron de poner un 500 en una SUV, creo que se logró bastante bien. Y sí, digamos, esta SUV que les estoy mostrando sí tiene perfectamente la personalidad de lo que es el Fiat 500. Pero una vez más, la historia llegaba a su fin. Y ahora vamos a ver por qué. En 2019, Fiat decidió hacer un homenaje a su legado con una edición especial del 500, la 500 Abarth Tributo México. Esta edición especial se destacó por su motor 4 cilindros
turbo de 1.4 litros. Y de hecho las ediciones solamente estuvieron disponibles en 3 colores, que era verde olivo, blanco y rojo. Y de hecho, y si le suena familiar, pues claro, como se llama Tributo México, los colores hacían referencia a los colores de la bandera de México. Y digamos, muchísimas gracias Fiat por apostar por la producción en México. De verdad, gracias por darte cuenta de la infraestructura que tiene México en el sector automotriz. Este modelo fabricado en México no solo ofreció un rendimiento impresionante, sino que también era un tributo a la pasión y al carácter deportivo del 500. Cada propietario recibía una caja exclusiva con detalles, como un llavero conmemorativo y un certificado de autenticidad. ¡Wow! Este tipo de detalles la verdad te hacen sentir muy especial. Como no me compré el mío, Chihuahua. Desde su nacimiento en los años 30 hasta su versión eléctrica de 2012, el Fiat 500 ha sabido adaptarse a los tiempos, reinventándose sin perder su esencia. Hoy sigue siendo un símbolo de movilidad urbana, el diseño italiano y la sostenibilidad. El Fiat 500 ha recorrido un largo camino y parece que no tiene intenciones de detenerse. ¿Quién sabe qué depara el futuro para este querido icono del automovilismo? Pues bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Por favor les pido que les una suscribidilla, activen la campanilla, una compartidilla, denle un likeazo para que podamos crecer y así seguir generando más y más contenido y de buena calidad, señoras y señores. Les mando un gigantesco y fuerte abrazo si es que llegaron a este punto del video. Por favor les pido que sean felices, porque a eso venimos a la vida, a ser felices. Anda, ¿para qué te enojas, hombre? Hasta me haces enojar a mí también. Bueno, pues ya sabes, a la vida hay que prenderle el motor y acelerarle a fondo porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, hasta aquí el video, nos vemos en el siguiente. Cámara.